Hola a todos, comenzamos hoy la segunda sesión del curso de dopaje y comenzamos con el grueso del curso, que es la lista de sustancias prohibidas. Una de las razones por las cuales me decidí a dar este curso de dopaje en el grado de fisioterapia fue que tenía que enseñar farmacología, y farmacología, digamos, lo más cercana posible a la profesión del fisioterapeuta. Y entonces pensé que una lista de sustancias dopantes al final es muy parecido a un temario de farmacología. Hay fármacos de casi todos los grupos. Entonces, bueno, es una manera de explicar la farmacología y casi todos los fármacos, si bien enfocándonos en un aspecto del dopaje que yo creo que está cerca de lo que puede ser vuestra actividad profesional en el futuro, o por lo menos de muchos de vosotros. Bueno, esta lista de sustancias prohibidas, que como comenté en la sesión anterior, es una lista que se publica todos los años, es una lista dinámica, entran y salen sustancias. Está compuesto de fármacos, fármacos y no fármacos, pero bueno, vamos a hablar de sustancias que deben cumplir dos de estos tres criterios. Tienen que mejorar el rendimiento, tienen que ser perjudiciales para la salud y tienen que violar el espíritu deportivo. Esta tercera regla, digamos, es un poco más subjetiva. ¿Qué viola el espíritu deportivo? ¿Qué no viola el espíritu deportivo? Bueno, pero digamos que pueden mejorar el rendimiento y no ser perjudiciales a la salud, pero si se considera que viola el espíritu deportivo ya serían 2 de 3, ya se mete en la lista, o puede violar el espíritu deportivo y ser perjudicial para la salud, y aunque no mejore el rendimiento, ya estaría metido en la lista de sustancias prohibidas. Así que tiene que cumplir dos de estos tres criterios. Cuando digo que entran y salen sustancias de esta lista, es porque es así. Por ejemplo, finasterida en España, se incluyó en la lista en el 2005. Finasterida es un fármaco que se usa para, ah, bueno, como crecepelo, si lo queréis llamar así, para evitar la caída del pelo. No tiene unos resultados espectaculares, pero digamos que es el único fármaco que ha demostrado cierta eficacia en algunos tipos de alopecia. Pero resulta que también parece que podía enmascarar la detección de sustancias dopantes. Finasterida no te va a hacer mejorar tu rendimiento deportivo, pero sí que puede enmascarar las sustancias dopantes, otras sustancias dopantes que estés consumiendo. En 2009, sin embargo, se descubrió que una persona había dado positivo por finasterida y por esa sustancia dopante que se supone que tenía que estar enmascarada. Con lo cual, si das positivo por las dos cosas, obviamente la finasterida no es un enmascarador, no es capaz de enmascarar el positivo de otra sustancia, con lo cual se volvió a quitar de la lista. Y ahora los atletas pueden tomar otra vez finasterida si quieren que pare la caída del pelo. Es una lista también que está abierta a debate. Hay mucho debate, por ejemplo, con el cannabis, como vimos en el tema de analgésicos y antiinflamatorios. Cannabis, ¿por qué? Porque obviamente es perjudicial para la salud, es decir, la condición Dios la cumple claramente, no mejora el rendimiento, alguien que se ha fumado 2 porros de marihuana no va a correr más rápido, eso está claro. Así que todo depende de la regla número 3, de si viola el espíritu deportivo o no. Bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Tenemos el caso de algún gimnasta español famoso, Gervasio de Fer, positivo por cannabis y que le desposeyeron de la medalla en unas Olimpiadas. Y bueno, hubo mucha polémica porque está claro que ese cannabis no aumenta el rendimiento. Están debatiéndolo. Bueno, en algún momento mi opinión es que lo quitarán de la lista. Pero recuerdo que el principal objetivo de la Agencia Mundial eh, Antidopaje es proteger la salud del deportista. Con lo cual, la condición número 2, digamos, es la principal. Bien, estas sustancias prohibidas están divididas en tres grupos. Sustancias que están prohibidas en todo momento. Todo momento significa en competición y cuando estés de vacaciones. Un deportista profesional no puede tomar estas sustancias. Y se componen de 5 subgrupos. El subgrupo S0, que son sustancias no aprobadas, es decir, sustancias que nunca llegaron al mercado. El grupo 1, agentes anabolizantes. El grupo 2, de hormonas, peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines. El grupo 3, de beta 2 agonistas.
Grupo 4, desmoduladores hormonales y metabólicos. Y grupo 5, diuréticos y otros agentes enmascarantes. Los veremos todos despacito. El segundo grupo de estas sustancias prohibidas son las sustancias que están prohibidas en competición únicamente, no en periodos fuera de competición. Y ahí entrarían los estimulantes, los narcóticos, los cannabinoides, THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el componente principal de la marihuana, y glucocorticoides, que hemos visto ya en el tema anterior de analgésicos y antiinflamatorios. Y el tercer grupo son sustancias prohibidas en ciertos deportes, es decir, por ejemplo, los beta bloqueantes, que ya veremos, están solo prohibidos en deportes que implican mucha precisión, por ejemplo, el billar, o por ejemplo, el lanzamiento de dardos o el tiro olímpico. El alcohol, el alcohol está prohibido solamente en ciertos deportes, por ejemplo, el automovilismo, por ejemplo, en el tiro olímpico, obviamente, no es buena idea consumir alcohol y participar en una competición de tiro, pero desde el año 2018 la Agencia Mundial Antidopaje ya no es responsable de los controles de alcohol. No significa que tú puedas consumir alcohol si vas a hacer este tipo de deportes, pero la responsabilidad de detectar ese consumo de alcohol ya no es de la Agencia Antidopaje, sino de las federaciones locales. Bien, el primer subgrupo dentro de estas sustancias de la lista prohibida, prohibidas tanto en competición como fuera de ella, son las sustancias no aprobadas, que son fármacos sin aprobación vigente para su uso terapéutico en humanos. Y eso incluye drogas en desarrollo clínico o preclínico, es decir, que todavía no han llegado al mercado, drogas discontinuadas, es decir, drogas que se quitaron de la circulación por cualquier problema, drogas de diseño o sustancias incluso aprobadas únicamente para uso veterinario, no para uso en humanos. Por ejemplo, tenemos este AOD 9604. Esto es un quemador de grasas, un fat burner. Este tipo de sustancias se investigan en tratamientos de obesidad, pero este en concreto nunca llegó a comercializarse por problemas de salud en los voluntarios. Y un equipo de fútbol australiano, no sé si habéis visto fútbol australiano, pero si no lo habéis visto, iros a YouTube y poner fútbol australiano, porque es muy, muy espectacular. Es una mezcla entre rugby y fútbol. Este equipo australiano entero dio positivo porque estaban consumiendo este quemagrasas, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy, esta sesión, son los agentes anabolizantes, ¿vale? Vamos a acabar la sesión con este grupo. Es un grupo extenso, yo diría que, pues, si no es el grupo más utilizado para el dopaje, es de los que más. Estaría ahí con la EPO. Los agentes anabolizantes los dividiremos en dos grandes grupos. Son los esteroides anabolizantes androgénicos. Todo el mundo ha escuchado noticias. Fulanito ha dado positivo por esteroides anabolizantes. Bueno, pues esto es. Esteroides anabolizantes androgénicos. Y un segundo grupo que digamos es un cajón desastre donde se meten ahí sustancias eh, anabolizantes como el clenbuterol o el ligandrol que ya comentaremos. Dentro de los esteroides anabolizantes androgénicos tenemos los exógenos, es decir, el organismo no los produce, hay que meterlos, como danazol o estanozolol, y los endógenos, que los produce de forma natural el organismo, el principal es testosterona, pero podemos suplementarlo con un fármaco exógeno, es decir, gente que se inyecta testosterona, aunque tú también tengas testosterona. Nandrolona antes estaba en el grupo A, pero se descubrió que ciertas personas pueden, a niveles bajos, pero pueden sintetizarlo de forma natural, así que ahora mismo se ha pasado a la sección B. Ahora mismo está en la sección B desde el año 2017, que no significa que no sea dopaje, lo que pasa es que tienes que tener unas concentraciones altas, porque concentraciones bajas pueden que sean tuyas de manera natural. ¿De acuerdo? Danazol y estanozolol no puedes tener concentraciones bajas porque el cuerpo no produce eso. Así que concentraciones bajas de eso, de danazol o estanozolol, ya son positivos. Para hablar de los esteroides anabolizantes androgénicos, pues vamos a hablar un poco de qué son los andrógenos. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y que están sintetizadas principalmente en los testículos. Y el principal andrógeno obviamente es la testosterona. La testosterona se sintetiza en las células de Leydig por acción de la hormona luteinizante.
Lo que pasa es que en el varón se llama hormona, de derecha a izquierda en inglés, hormona estimulante de las células intersticiales. ¿De acuerdo? Perdón. Hormona estimulante de las células intersticiales. En la mujer eso se llama hormona luteinizante. Antes he dicho que son hormonas sexuales masculinas. No está bien dicho porque las mujeres también producen andrógenos. No en tan altas concentraciones, por supuesto, y no tan potentes, pero producen andrógenos. Los ovarios producen androstenodiona, por ejemplo, un andrógeno más débil que la testosterona. O en la médula adrenal se produce dihidroepiandrosterona. Es decir, las mujeres también sintetizan andrógenos. Y daos cuenta que existe una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipofisario. Eso lo vemos mejor aquí en este gráfico. Si veis un poco la disposición de este gráfico vertical, es parecida a la que vimos en el tema de los corticoides, donde el hipotálamo gobierna la secreción de la hipófisis secreta hormonas a la sangre que van a un órgano diana. En este caso el hipotálamo lo que libera es una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Gonadotropinas. Bueno, pues la hormona liberadora de gonadotropinas llega a la hipófisis y obviamente ¿qué hace? Pues liberar gonadotropinas. ¿Y quiénes son las gonadotropinas? Son la FSH, hormona folículo estimulante, y la ICSH en el varón. Se llama hormona estimulante de células intersticiales. Eso repito que en la mujer se llama hormona luteinizante. Bueno, pues una vez que llegan a sangre, la FSH y la ICSH viajan hasta el órgano diana, que en este caso son los testículos. La FSH se dedica a la gametogénesis, es decir, a crear espermatozoides, y la ICSH es la que estimula estas células, que son las células de Leydig, células intersticiales, para producir testosterona. ¿De acuerdo? Que por cierto también estimula la gametogénesis. La testosterona se tiene que metabolizar para dar un metabolito activo, que es la dihidrotestosterona. Y es la responsable de los efectos anabolizantes. Anabolizantes siempre a identificarlo con crecimiento. Catabolismo es romper reacciones químicas que rompen cosas, que destruyen. Anabolismo o agentes anabolizantes son agentes que construyen cosas. En este caso, fuerza muscular sobre todo, proteínas musculares. La dihidrotestosterona no tiene solamente efectos anabolizantes, obviamente. Es la responsable, de hecho, de la diferenciación sexual entre el hombre y la mujer, en tanto los caracteres primarios como secundarios. Caracteres primarios son los caracteres que tienen que ver con los órganos sexuales, es decir, pene en vez de vagina, etcétera, etcétera. Secundarios es otras características del varón, pues por ejemplo una voz más grave, un esquema, digamos, de distribución de grasas y de músculos distinto al de la mujer, etcétera, etcétera, más vello corporal. Y también es un responsable o el responsable máximo del aumento de la libido. Ahí está mal, pone líbido, es libido, sin acento, ¿vale? La gente suele decir líbido, pero es libido. Y el aumento de la conducta agresiva. Ah, no tenemos que olvidar, como dije antes, que hay un feedback negativo. Es decir, si los testículos están produciendo mucha testosterona, esa testosterona inhibirá su propia síntesis, gracias a esa inhibición a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. ¿De acuerdo? Hay un feedback negativo y eso va a ser muy importante a la hora del dopaje. Más que el dopaje, a la hora de las complicaciones del dopaje por esteroides. Bueno, ¿y cómo funcionan los andrógenos? Pues regulan la expresión de genes uniéndose a receptores nucleares. Es decir, tú tienes, por ejemplo, la testosterona, penetra en la célula, se une a un receptor de esteroides y ese receptor con la testosterona viajan al núcleo, porque eso se llama un receptor nuclear. Y se llama receptor nuclear, repito, porque van al núcleo. ¿Por qué al núcleo? Porque en el núcleo es donde está el DNA. Y el DNA tiene ciertos fragmentos llamados Hormone Response Elements, elementos que responden a hormonas. Y efectivamente esos fragmentos responden a esa estimulación hormonal y produce el aumento de la expresión de genes. ¿Vale? Así funcionan los andrógenos. Aumenta la transcripción, ya sabéis, el DNA primero se transcribe a ARN y el ARN se transcribe por fin a se traduce por fin a proteína, que es lo que buscan estos andrógenos.
¿Para qué valen los andrógenos en clínica? No digamos no en el dopaje, sino en clínica normal. Bueno, pues en clínica normal se usan ésteres de testosterona como inyecciones llamadas DEPOT. DEPOT significa de acción retardada, es decir, son dosis que te inyectan y va liberando el fármaco poco a poco. Esas son las inyecciones de DEPOT. Pues se tratan pues, para reponer testosterona en una insuficiencia testicular. Si tus células intersticiales no producen, por la razón que sea, suficiente testosterona, se puede administrar. Ciertas anemias requieren la administración de testosterona. Un síndrome que hay de niños con micropene, hay unos geles, unas cremas de testosterona que se pueden utilizar. Y el incremento de la libido, otra vez está mal puesto ahí, que está patológicamente disminuida en mujeres. También se pueden usar medicación con testosterona. Esos eran los usos legales, por llamarlo así. ¿Cómo se usan los anabolizantes en el dopaje? La testosterona y otros. Bueno, en primer lugar, se tiende a utilizar esteroides anabolizantes que tengan una actividad androgénica reducida. ¿Qué quiere decir esto? Estamos buscando el efecto anabolizante, es decir, de aumento de proteínas en el músculo, pero los efectos sexuales de las hormonas los queremos dejar de lado, porque nosotros lo que buscamos al doparnos es un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular. Efectivamente, vamos a usar esteroides que aumenten la síntesis proteica y favorezcan el desarrollo muscular, como pues usando hasta 26 veces la dosis que normalmente se utiliza en clínica. Por ejemplo, nandrolona o por ejemplo estanozolol son ejemplos de esteroides de este tipo, que tienen una actividad androgénica reducida, no tienen unos efectos sexuales muy marcados. Esto es un ejemplo de cómo se utiliza, chavales, lo digo porque normalmente son gente joven y si alguien ha ido o si frecuentáis los gimnasios y prestáis un poco de atención, enseguida captáis alguna conversación de este tipo. Entrenamiento de resistencia más un ciclo breve de dosis de 600 miligramos a la semana de testosterona. Repito, son inyecciones de EPOT que liberan durante toda esa semana testosterona a la sangre. Pues esto es lo que ocurre cuando uno se dopa con testosterona. Es una práctica muy extendida en ambientes de culturismo. ¿Por qué? Porque hacen crecer al músculo muchísimo y aumenta la fuerza muscular. He dicho testosterona, pero es extensivo a cualquier esteroide anabolizante. Esto sucedió hace un par de años en el País Vasco, en la Copa Euskadi de Fisiculturismo. No son sitios donde se hagan controles antidopaje. La Federación de Culturismo decidió hacer un control antidopaje y bueno, lo tuvieron que suspender porque tal como salió en las noticias, el vídeo es bastante gracioso, tal como empiezan a anunciar por los altavoces que se hará un control antidopaje al finalizar, pues se veía a la gente literalmente corriendo hacia la salida y lo tuvieron que suspender porque no quedó nadie. Entrevistaron a uno de ellos, Julen Ramírez, y decía que obviamente que la única opción que te dan en este tipo de concursos es doparte, ¿vale? Porque el uso de anabolizantes está completamente generalizado. ¿Cuáles son los peligros? Ya dije que en el tema este de dopaje, en este curso de dopaje nos vamos a centrar en dos cosas, en por qué los agentes dopantes incrementan el rendimiento y cuál es el peligro de consumir estos agentes dopantes. Bueno, pues los efectos adversos, digamos, generales, tanto en el hombre como en la mujer, provocan acné, provocan daño hepático, provocan un cierre prematuro de la epífisis, es decir, limitan el crecimiento del hueso. Tiene un efecto muy dañino sobre los tendones y llegan a producir rupturas de tendones. Problemas cardiovasculares, mucha gente ha sufrido fenómenos o efectos adversos cardiovasculares, incluyendo infartos, por un consumo crónico de esteroides. Alteración de la función tiroidea. Las hormonas tiroideas son muy parecidas a estos esteroides anabolizantes. Diabetes. Muchas veces van a provocar hiperglucemia, estos esteroides anabolizantes, que acordaros que producían agresividad y un consumo crónico de estos van a producir comportamientos agresivos, irritables, arriesgados. Y también tenemos depresión y dependencia. Estos en consumos largos, pero en consumos largos está más que demostrado que pueden llevar a una depresión y a una dependencia grave, como una dependencia no comparable obviamente a una dependencia de un opioide como la heroína, pero dependencia grave.
Pero al ser hormonas sexuales, básicamente, y derivados sin tanta acción sexual, pero digamos que en origen hormonas sexuales, van a tener unos efectos adversos específicos. En el hombre van a producir ginecomastia. Ginecomastia es el crecimiento de mamas. ¿Por qué? Porque hay mucha parte de la testosterona que se puede metabolizar a estradiol. Estradiol es una hormona femenina, de ahí el crecimiento de mamas en el hombre. Pueden producir calvicie, pueden producir, no, la mayoría producen calvicie, y muchas de estas personas que toman esteroides, si os fijáis en fotos de culturistas, casi todos tienen calvicie. Disminución de la producción de esperma. ¿Por qué? Si estamos dando testosterona. Porque lo que estamos haciendo al suministrar o testosterona o otro esteroide es potenciar, vuelvo para atrás, potenciar este feedback negativo. Si tú das un esteroide anabolizante que es 100 veces más potente que la testosterona, lo que estás haciendo es potenciar muchísimo este feedback negativo. Como consecuencia, el organismo ya no produce estas células, con lo cual ya no se produce espermatozoides. Y al no producirse espermatozoides, pues obviamente tenemos estos problemas, como por ejemplo la impotencia o la contracción de los testículos. Las mujeres son más llamativos si cabe los efectos adversos porque son efectos virilizantes. Produce una voz más grave, cesa el desarrollo de las mamas, hirsutismo, que es aumento del vello corporal, calvicie incluso, hipertrofia del clítoris, ciclos menstruales anormales, es decir, en las mujeres ya digo que los efectos son incluso más patentes que en el hombre. Tenemos algún ejemplo por aquí. Por ejemplo, Florence Griffith Joyner, una americana en los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. Prácticamente de la nada rompió todos los récords mundiales y prácticamente en 1 o 2 años desapareció de la circulación y murió en los años 90 con, creo recordar, menos de 40 años. Murió de problemas derivados, parece ser, de este consumo de esteroides. Nunca dio positivo, ¿eh? Pero se sospecha, por todo este perfil que he comentado, se sospecha. María Mutuola nunca dio positivo tampoco, atleta mozambiqueña, medallista olímpica, pero en fin, bueno, veis un poco las características masculinas. Esto es muy característico, esta mandíbula en forma muy cuadrada, es un signo masculino y en fin, la perfil muscular. Esta chica Nikki Fuller es muy famosa en Estados Unidos, una culturista, no hay mucho que decir ahí. Y esta es Jarmila Kratochvilova, una atleta checa de los años 80, con también unas características masculinas, en fin, bastante obvias. Mira otra vez la mandíbula. Mm, la República Checa, Alemania del Este antes de la unificación, Hungría, todos estos países del este de Europa tuvieron un programa de dopaje muy activo en los años 80 y 70, pero sobre todo en los años 80. Y las mujeres de estos países dominaron las competiciones femeninas de cabo a rabo, hasta que se puso de manifiesto de que había auténticos abusos, las obligaban a doparse y han tenido muchísimos problemas. Si buscáis en internet a atletas femeninas Alemania 1980, podéis ver historias bastante dramáticas de mujeres que están sufriendo problemas de todo tipo, cardiovasculares, sexuales, impotencia o infertilidad, por el consumo de estos esteroides. Hay un personaje, se llamaba Dora Ratchen. Dora no era Dora Ratchen, es Heinrich. Digamos, sería el antecedente de todo esto. No es que se dopase con agentes virilizantes, sino que era un hombre. Esto ocurrió en Alemania, en 1936, las Olimpiadas en Berlín. La saltadora titular, por decirlo así, de Alemania, la Record Woman de Alemania de salto de altura, era una judía. Obviamente Hitler no podía consentir que una judía representase a Alemania, con lo cual la expulsó del equipo y obligaron a un travesti, que era atleta, a competir como mujer. Básicamente la obligaron, o la, como queráis, lo obligaron a competir como mujer, ni siquiera ganó, quedó cuarto. ¿Vale? Después sí, después fue en el año 38, 2 años después, lo tenéis aquí, fue campeón del mundo. Mm, bueno, pues en el tren que le llevaba de la competición donde ganó la medalla de oro de vuelta a su casa,
el revisor lo vio vestido tal que así. Y, en fin, eso en Alemania nazi de los años 30 era un crimen más que grave. Lo denunció a un oficial de la SS. El oficial le registró, llevaba la medalla de oro en el bolso, papeles diciendo que era una mujer, pero se lo llevaron, lo internaron en un psiquiátrico durante casi un año, hicieron exámenes, certificaron que era un hombre, que ellos ya lo sabían, por supuesto, y lo expulsaron de cualquier actividad deportiva. Ellos, por supuesto, sabían que era un hombre y de hecho lo que hicieron fue, ya os digo, hacerla competir como mujer para intentar ganar la medalla de oro y no le sale bien en las Olimpiadas. Y después, pues básicamente se libraron del muerto. Heinrich Dora Ratjen. Y ahora hay un caso que está en las noticias muy frecuentemente, que es el caso de Caster Semenya. Caster Semenya es una chica surafricana, una super atleta, campeona olímpica de 800 metros, campeona mundial de 800 metros, que como podéis ver, bueno, es bastante obvio, tiene un trastorno ginecológico y no tiene útero, tiene unos testículos internos, produce, en resumen, produce como el triple de testosterona que una chica normal. No se dopa porque tiene el triple de testosterona que una chica normal, de ahí esas facciones viriles, ¿vale? Hay más chicas en ese caso. Dati Chan es una atleta india mucho menos conocida, mucho peor, digamos, no es una atleta internacionalmente reconocida, pero tiene el mismo problema. Bueno, esto generó cierta, digamos, entre sus compañeras, algunas, ciertas quejas, tantas que al final la Federación Internacional de Atletismo tuvo que crear esta ley para regular la participación de mujeres con niveles altos de testosterona en competiciones femeninas. Am, Si tú tienes unos niveles de más de 5 nanomoles por litro, que básicamente representa muy poquito, un 0,7% de los atletas, no puedes competir como mujer. Para competir como mujer tienes que tener niveles de menos de estos 5 nanomoles por litro 6 meses antes de la competición. Tienes que estar reconocida por ley como mujer. Y después tienes que mantener esos niveles de menos de 5 durante la competición. ¿Cómo? Pues por ejemplo, tomando anticonceptivos. Y obligaron a Caster Semenya a reducir esos niveles si quería competir como mujer. Bueno, esto generó, como podéis comprender, mucha polémica porque Caster Semenya no se estaba dopando, pero lo obligaron a tomar esta medicación para reducir sus niveles de testosterona. Sí que es verdad que cuando empezó a tomar la medicación no volvió a ganar carreras. Bueno, Caster Semenya recurrió en el año 2019, en febrero, como veis aquí. Bueno, pues en mayo, el 1 de mayo, el TAS desestima el recurso de Caster Semenya y otra vez le dice que debe medicarse o pasar a competir contra hombres. Por este tema, digo, de los niveles de testosterona altos. Bueno, pues muy poquito después, el 3 de junio, como veis ahí, la Corte Federal Suprema de Suiza, es decir, no un tribunal deportivo, sino a un tribunal civil, da la razón a Caster Semenya y al final puede correr sin medicarse. Bueno, y así vamos a estar un tiempo con demandas y contrademandas. En principio, ahora mismo puede correr como mujer. Es muy complicado. Yo no tengo una opinión personal porque no lo sé. La verdad no lo sé. Si es justo que corra para las otras corredoras o no. Por una parte sí, porque ella no se está dopando y es mujer. Por otra parte tiene una ventaja muy muy grande frente a otras corredoras. No lo sé. Es un problema gordo. Positivos por testosterona conocidos. Floyd Landis es un chico americano también. Creo recordar que fue en el año, pues no lo sé si 2000 poco, 2005 creo recordar, 2006. Sí, 2006. Ganó el Tour de Francia, nada menos. Ganó el Tour de Francia después de mucha polémica porque era líder y en una etapa de montaña perdió una barbaridad, perdió 15 minutos. 10-15 minutos, no me acuerdo bien. Bueno, pues si seguís el ciclismo sabéis que esas cosas no son puntuales y que cuando uno pierde ese tiempo ya no puede hacer nada en la carrera. Bueno, pues este chico el día siguiente, en una etapa llana, normal, sin demasiadas complicaciones, recuerdo perfectamente esa etapa porque la vi por televisión, dieron la salida, bueno, pues este chico empezó a sprintar
no lo pudo coger nadie, le sacó 10 minutos al pelotón y volvió a recuperar el maillot amarillo. Tal como cruzó la meta, lo metieron al control de antidopaje y salió pocos días después positivo por testosterona. No sé si es desesperación, porque fue una cosa tan obvia para la gente que me acuerdo además los comentarios de la televisión comentando que esto era increíble, que nadie había visto nada igual y obviamente, bueno, pues era un positivo enorme. Y aquí tenéis a Pereiro, Óscar Pereiro, que era el español que iba segundo y que se ganó. Ganó el Tour de Francia, aunque no le dieron el maillot amarillo hasta muchos meses después. Bueno, pues con esto acabamos los esteroides anabolizantes androgénicos. Solo queda por acabar el grupo de agentes anabolizantes, un par de ellos que se utilizan o que se han utilizado significativamente, clenbuterol y ligandrol. Ya no son hormonas sexuales, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa, agentes anabolizantes puros y duros. Clenbuterol es un agonista beta 2 adrenérgico. En teoría se usaría o se podría usar en el grupo de los beta 2 adrenérgicos en clínica, que son antiasmáticos, parecido al salbutamol, que es el Ventolin, ¿vale? De hecho, se podría usar como broncodilatador, aunque no se utiliza casi nada. El uso de verdad es un uso ilegal y se utiliza en ganadería para aumentar el peso, porque es un agente anabolizante y es más barato que engordar a las vacas de forma legal, ¿vale? Esto en Europa no tiene, este uso ilegal ya no tiene práctica ninguna. Desde que entramos nosotros en la Unión Europea, esto se reguló y básicamente en Europa es inexistente, por lo menos en la Unión Europea. Sin embargo, en países como China o México o Sudamérica, sí que es importante este uso. Y hay muchas intoxicaciones de gente que come carne tratada con clenbuterol y después tiene efectos adversos por ese clenbuterol. Problema de esto, um, que a veces se pueden agarrar personas que se doparon, y estoy pensando en Alberto Contador, se pueden agarrar esta ingesta accidental. No, es que comí carne que estaba tratada con clenbuterol. Bueno, eso, uh, primero de todo, la concentración que tenía en sangre no equivale a un filete, equivale a mucho más. Segundo, da igual. Tú eres responsable de que si tienes clenbuterol en sangre, has tomado clenbuterol. ¿De acuerdo? Pero en fin, era una excusa un poco peregrina. ¿Por qué se produce este efecto anabolizante? ¿Por qué es capaz del clenbuterol de hacer crecer los músculos? Parece ser, y parece ser, lo subrayo mucho porque no está nada claro, es que hay un receptor beta 2 en los músculos que produce este aumento y este clenbuterol, al ser un agonista beta 2, activa estos receptores y así provocaría el efecto anabolizante, aparte de disminuir el tejido graso, mejorar el balance de proteínas, etcétera, etcétera. En fin, que comprendáis que es un agente básicamente anabolizante, sin ningún otro efecto a nivel muscular, aunque sí tiene efectos adversos. Positivos por clenbuterol conocido. Esta chica muy conocida en los años 90, principios de los años 90, final de los 80, porque era modelo. Katrin Krave, una atleta alemana, era modelo y atleta y fue de las mejores corredoras de medio fondo. Positivo por clenbuterol en Barcelona 92. Él ya ha comentado casos de Alberto Contador, pero hay muchos otros corredores. Michael Rogers, otro positivo, otro chico con muy buen futuro, muy buen escalador. Positivo por clenbuterol. De hecho, desde que me centro en Contador, desde que dio positivo, no ganó ninguna otra prueba. Este no lo conoceréis seguramente, pero es un tenista argentino, Mariano Zabaleta. La primera final que ganó Rafael Nadal en Roland Garros en 2005, este fue su contrincante. Y no lo conocéis pues porque es uno de estos productos del dopaje. Salió un año, hizo un año espectacular, dio positivo, cumplió la sanción y después de la sanción nunca más se volvió a oír de hablar de él. Incluso hay consumos, digamos, un poquito más extendidos. 5 futbolistas mexicanos de la sub-21 dieron positivo por clenbuterol en un campeonato. Y clenbuterol no es algo que haya que recurrir a un mercado sumergido y que sea difícil de encontrar. Tú tecleas clenbuterol en Google y ahí tienes páginas donde se puede comprar clenbuterol tranquilamente con tu tarjeta de crédito, ¿vale? Lo venden ahí como un agente adelgazante y para mejorar el músculo. Pero en fin, es un agente dopante con todas las de la ley. Ya he dicho antes que produce efectos adversos. Problemas de clenbuterol.
va a producir taquicardia, aumento del ritmo cardíaco, taquipnea, aumento del ritmo respiratorio, hiperglicemia, especialmente peligroso si eres diabético, cambios en el electrocardiograma, temblores, todo eso tiene que ver con los receptores beta 2. El efecto en el corazón, en realidad, el corazón lo que tiene son receptores beta 1, pero son tan parecidos que cuando la dosis es muy alta, y obviamente en el dopaje se utilizan dosis muy altas, eh, también se activan los beta 2, los beta 1, perdón, con lo cual se produce esta taquicardia. Efectos adversos tan graves, por ejemplo, hay un artículo aquí que describe, y el artículo está colgado en el curso virtual, un infarto en un chico de 17 años, en un crío, que es culturista o era culturista, es culturista porque sobrevivió, pero usaba clenbuterol y todo indicaba que el clenbuterol había sido el responsable de un infarto de miocardio, repito, en un crío de 17 años. No solamente problemas cardiovasculares, aquí tenemos otro caso de un otro culturista usando clenbuterol. Para ser honestos, no solo clenbuterol, usaba testosterona, usaba creatina, aparte de las proteínas que mucha gente consume. Pero esta persona ha tenido un fallo renal eh, y llegó a tener que trasplantarse porque el riñón dejó de funcionar. Era incapaz de filtrar todo eso. Una persona sana de 27 años, 81 kilos, 1,86 metros, es decir, un deportista con todas las de la ley que tiene que trasplantarse un riñón como si fuera un enfermo renal por este consumo de sustancias dopantes, entre ellas el clenbuterol. Y el otro agente anabolizante que quería comentar es el ligandrol. El ligandrol en realidad no es un fármaco porque nunca llegó a ser fármaco. Podría estar incluido también en el grupo S0 de sustancias no aprobadas. Pero bueno, se pasa aquí porque es claramente un anabolizante. Es un fármaco que se estaba utilizando en investigación para enfermedades que cursaban con debilidad muscular. Un fármaco que aumentaría esa fuerza muscular en estos pacientes, modulando el receptor de andrógenos para incrementar la masa muscular. Y resulta que no llegó a buen puerto, no se comercializó nunca, pero los laboratorios lo siguen teniendo y lo venden como reactivo para investigación. Con lo cual no tienen más que ir a la web del laboratorio y comprar el ligandrol. Y el problema grande es que se ha encontrado en muchos suplementos dietéticos. Ya dije antes que los suplementos dietéticos muchas veces es la causa de doping sin que la persona que está consumiendo ese suplemento lo sepa. Por alguna razón, esos suplementos se contaminan con sustancias dopantes. Y este ligandrol se ha encontrado en varios. Y el problema que tiene es que es muy parecido a la testosterona y trastorna la señalización hormonal. De hecho, disminuye la secreción de testosterona por ese feedback negativo que hemos comentado anteriormente. Bien, bueno, pues con esto acabaríamos el bloque de agentes anabolizantes, un grupo grande. Volveremos a comentar un poco de los anabolizantes cuando hablemos del pasaporte biológico. Pero bien, como resumen, hacer hincapié en que los esteroides anabolizantes, la mayoría son androgénicos, es decir, derivados de hormonas sexuales, la testosterona siendo el ejemplo principal, que tienen problemas en general y sobre todo relacionados con caracteres sexuales primarios y secundarios, y esos problemas son especialmente visibles en mujeres. Y después tenemos agentes anabolizantes, digamos, sin efectos androgénicos, que no tienen relación estructural, como sería el clenbuterol y el ligandrol. Bueno, pues con esto acabamos y la próxima sesión seguiremos con la lista de sustancias prohibidas.